Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, amados hermanos, tal como dice la Sagrada Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y enseñar y instruir en justicia. Amén. Qué bien. Yo creo que la mayoría de los hermanos que están aquí se saben de memoria este texto. Amén. Es muy importante saberlo de memoria, amados hermanos, porque hay 4 cosas que hemos leído en estos momentos, que la palabra del Señor es buena para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 4 elementos muy importantes que todo creyente debe estar preparado y entrenado en estas 4 cualidades para que podamos ser, como dice la palabra, el versículo final, para ser hombres, ¿no? enteramente preparados, digamos, ¿no? Para toda buena obra, como dice la palabra del Señor. Bien, vamos a ver que se inicia el texto diciendo que toda la palabra de Dios es inspirada por Él, ¿no? Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Vamos a ponernos en antecedentes un poco históricos de la palabra de Dios. La palabra de Dios también conocida como Biblia, ¿no? Amén. La Biblia, este es el mes de la Biblia, ¿no, hermano Pedro? Amén. Es el mes de la Biblia. Amén. El mes de septiembre, el mes de la Biblia. La Biblia es un libro sagrado compuesto de 66 libros. Creo que también eso lo saben ustedes, vamos a refrescar la memoria. De los cuales 39 son del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Forman 66 libros. Este libro fue escrito en su original en hebreo y en arameo. Se cuenta históricamente que la Biblia en hebreo fue traducida al griego y tiene por nombre la Sextagínta, que quiere decir 70. En el Imperio Egipto había una dinastía ptolomeica. Uno de esos reyes, que era un hombre muy preocupado en tener una gran biblioteca, era un hombre que estaba al tanto de qué libro le faltaba en esa biblioteca y se enteró que le faltaba la Biblia, pero la Biblia en ese tiempo solo había en hebreo, y en ese tiempo el Imperio Egipto estaba sumamente influenciado por la cultura griega, así que mandó a hablar con los escribas judíos para que le hicieran una traducción del hebreo al griego. Y los judíos le enviaron 70 sabios, escribas, 70. Por eso se llama la Septuaginta. Y el emperador egipcio preparó en una isla 70 cuartos, o sea, como 70 oficinas, vamos a decir así, en las cuales estaba cada uno de estos escribas. Y cada uno de ellos se encargó de traducir un libro.
después de varios meses de traducir, cuenta la historia que ninguno de ellos tenía conexión uno con otro sobre lo que estaban traduciendo. Y lo maravilloso y lo milagroso es que la Biblia tiene una unidad teológica entre uno y otro libro, algo que no podemos racionalmente comprender, sino que lo damos por un milagro, por justamente, esa es una prueba más de que la Biblia fue inspirada por Dios, ¿no? Amén. Luego de la traducción al griego, las Biblias que nosotros hoy contamos son Biblias que han sido traducidas. En primer lugar, de la Septuaginta se tradujo al latín y del latín se tradujo al idioma castellano. Del latín se ha traducido la Reina Valera, que es la que usamos nosotros, y también la Nácar Colunga, que es de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene 7 libros más que no se han reconocido como inspirados por Dios, que se llaman deuterocanónicos, ¿no? En fin, hasta ahí sabemos ya que la Biblia es reconocida por el mundo cristiano como un libro inspirado por Dios. Esta Biblia también, amados hermanos, sabemos que constantemente es atacada, pero nosotros debemos sentirnos seguros del contenido divino de esta escritura, y por más que se levanten hombres muy eruditos en conocimientos aún teológicos, nosotros no debemos desmayar en tener nuestra fe puesta en esta palabra, ¿no? La misma escritura, como hemos leído hoy día, dice que es inspirada por Dios, y nosotros tenemos que creer en esa palabra, porque Dios no miente, ¿no? Amén. Su palabra dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ha demandado y demanda a través de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es un libro, más hermanos, con una riqueza incomparable. Tiene una riqueza teológica que no tiene ninguna religión en el mundo. Es un libro que contiene conocimiento de casi todas las ciencias académicas. En la Biblia encontramos, además de la teología, encontramos historia, arquitectura, arqueología, ciencias sociales, psicología, filosofía. En fin, amados hermanos, de tal manera que nosotros debemos sentirnos orgullosos de estar siendo lectores de un libro que tiene una riqueza cultural tremenda. Es un libro que, en vez nuestros enemigos, en vez de criticarlo, deberían leerlo, porque no saben lo que se pierden. Aparte de eso, en el libro tenemos el libro de los Salmos y el libro escrito por Salmón, el libro, ahorita se me fue el nombre, el libro de, no, el Cantar de los Cantares también muy hermoso, no, el libro de Eclesiastés, el libro de la sabiduría, que le llaman otros, ¿no? El libro de la sabiduría. Bien, hermano, vamos a ver entonces que dice el apóstol Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, esa parte que la Sagrada Escritura es útil para enseñar.
En la Sagrada Escritura, amados hermanos, encontramos cantidad de historias que nos enseñan cómo debe comportarse el ser humano. Tenemos ahí enseñanzas muy prácticas. Por ejemplo, la vez anterior que prediqué hablé sobre el rey Josafat, ¿se acuerdan? Sobre el rey Josafat. ¿Qué comportamiento debería tener el pueblo en ese momento frente a una circunstancia tan difícil por la que pasaron, ¿no? En que se viera una situación que 3 pueblos estaban contra ellos? También tenemos, por ejemplo, la vida del rey David. En su caso, en que él, por ejemplo, comete un pecado gravísimo y su situación es completamente grave, amados hermanos, porque no solamente él comete un pecado sancionado por Dios, sino que también él se convierte en el actor intelectual de un crimen. Y vemos que todo este acto que hace el rey David es sancionado por Dios. Aquí tenemos una historia en la cual con ella nosotros vamos a poder enseñar a las personas cuáles son las consecuencias de desobedecer a Dios. Por eso dice que esta escritura, amados hermanos, es útil para enseñar. Podemos enseñar a través de sus historias que son reales. Hay algunos críticos que dicen que las historias de la Biblia son mitos, que son cuentos, que son leyendas, que son novelas, y eso es una mentira, porque la historia en la Biblia está comprobada por datos históricos. El rey David vivió, y todos los otros reyes de Judá, Israel, e incluso los reyes de las naciones paganas que estaban alrededor de Israel, se encuentran en los libros de historia antigua. Entonces, es real. Todas estas historias son reales. Amén. En el caso del rey David, que sirve como una enseñanza, vemos, por ejemplo, que las consecuencias del pecado del rey David fueron terribles. En primer lugar, el rey David sufrió un terrible desenlace en su familia, porque el rey David tenía hijos en otra esposa, ¿no?, cuyo acto en esa época era permitido. Había hermanos, medios hermanos, como se dice, y uno de esos hijos del rey David abusó de una media hermana, lo cual fue motivo para que el hermano de esa chica, ¿no?, de Tamar, que se llamaba la chica, se vengara y preparara toda una estrategia para matar al joven que había abusado de su hermano. Cuando el rey se enteró de la muerte de ese hijo, ¿no?, sufrió mucho, sobre todo porque el joven que había matado a su medio hermano era alguien a quien él amaba bastante. Y ese joven tuvo que huir. Al huir, el rey lo mandó a capturar, pero con la orden de que no le hicieran ningún daño, que lo trajeran vivo nomás. Pero resulta que en el ajetreo de buscarlo y encontrarlo, el joven se estuvo huyendo y se enganchó su cabello en una rama porque tenía cabello largo, y uno de los soldados le disparó una flecha y lo mató. El rey sufrió terriblemente. Sufrió muchísimo
todas esas desgracias que iban pasando en su hogar. Después le vinieron muchos males más, como el de el profeta que lo encaró al rey David para decirle, ¿cómo se llama?, que había obrado mal. Lo notificó diciéndole que toda su descendencia iba a morir pues a filo de espada, porque él, ¿cómo se llama?, había actuado mal, y esas eran las consecuencias de haber cometido un pecado. Dios le perdona la vida al rey David, pero le muestra que cada vez que uno comete una falta, uno va a tener que sufrir las consecuencias de todas maneras, ¿no? Por eso hay un principio teológico que dice Gálatas 6:7, si mal no recuerdo, dice: todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. De tal manera que debemos tener presente, amados hermanos, que cuando pecamos, ciertamente Dios nos perdona los pecados si nos arrepentimos, pero vamos a sufrir las consecuencias de la desobediencia. Y así podríamos encontrar muchas historias más, amados hermanos, como es el caso, por ejemplo, de Gedeón, de este joven, por ejemplo, que era el más humilde y el último de la familia, pero que Dios le escoge a él para librar al pueblo, ¿cómo se llama?, del pueblo de Israel, del abuso de los madianitas, o sea, de un pueblo cercano a Israel, y que cada cierto tiempo los invadían y los dejaban en la miseria absoluta. Y el Señor envió un ángel para comisionarlo, para que él sea el hombre que va a libertar a su pueblo. Pero el Señor le dice que vaya y hable con su país y forme un grupo de soldados para combatir a los madianitas. Y él se va y consigue 30,000 soldados. Y cuando se presenta delante del Señor para que le envíe a pelear contra los madianitas, el Señor le dice que demasiada gente, le dice, mucha gente ha conseguido ello. No vaya a ser que ustedes mismos después vayan a decir que por su propia mano se han libertado. Yo quiero que se den cuenta, como se llama, que es una obra milagrosa. Así que le manda a retirar la gente y se queda solamente con 300 para abreviar la historia, porque si no me quedaría aquí mucho tiempo hablando. Con 300 hombres el Señor los manda a combatir un ejército de miles de soldados. Y Gedeón obedece, se va a la batalla, emprende la batalla, hermanos, y gana el combate. ¿Pero por qué gana? Gana, hermanos, porque él obedece estrictamente lo que el Señor le ha mandado hacer. Yo creo que muchos de ustedes seguramente habrán oído hablar de la historia de Gedeón. Yo se les he resumido brevemente porque no hay tiempo para entrar en muchos detalles, pero la obediencia exacta a lo que el Señor le mandó fue lo que hizo que él tuviera éxito en la batalla. Lo cual nos está enseñando, más hermanos, la Sagrada Escritura, que nosotros tenemos que obedecer estrictamente las enseñanzas que Dios nos da a través de estas historias, que tenemos que ejecutar exactamente lo que el Señor nos manda hacer. También podríamos tener otro ejemplo, más hermanos, de José, de aquel joven
que sus hermanos lo llegaron a odiar porque él tenía sueños en los cuales el Señor le estaba revelando que algún día él iba a ser un instrumento útil. Y él, por seguir la dirección del Señor, por seguir la vida que el Señor le había mostrado a través de todos sus años de vida, su comportamiento conforme a la palabra de Dios hizo que él tuviera un éxito tremendo en la vida. Ustedes saben que José era el hijo engreído de Jacob y sus hermanos atentaron contra él. Lo quisieron matar, pero uno de ellos intervino, no lo mataron, pero lo vendieron como esclavo y fue a parar a Egipto. Y en Egipto él fue el que le interpretó el sueño al faraón, diciéndole que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y esa interpretación le valió el puesto de gobernador de todo Egipto. Y salvó a Egipto y a su propio pueblo del hambre, porque mientras que él estaba en Egipto, los que estaban en la tierra de Canaán, Jacob con sus hijos, según nos refiere la palabra de Dios, ya habían crecido eran como 70 personas. Estaban en la plena hambruna y tuvieron que comprar comida en Egipto, y al llegar a Egipto se encontraron que su hermano era el gobernador, el segundo hombre de Egipto. Y él, pudiendo haberse podido vengar, les perdonó la vida, los salvó e hizo traer a toda la familia a Egipto. Así es como llega el pueblo de Dios a Egipto, llega con 70 personas, y de ahí después salen, después de 400 años de esclavitud, ahí salen como aproximadamente 2 millones de personas. Vemos, amados hermanos, aquí cómo la mano de Dios se mueve a través del tiempo, y cómo cuando uno obedece a Dios se vuelve un instrumento para hacer maravillas. Josué fue el instrumento que Dios utilizó para llegar a Egipto, para que la nación de Israel se desarrollara y estuviera ahí 400 años de esclavitud, que le sirvió para llegar como una gran nación a la tierra de Canaán después, amados hermanos. Amén. Vemos pues, amados hermanos, que todas estas historias tienen un objetivo: enseñarnos a cumplir estrictamente la voluntad de Dios, a obedecer a Dios, tal como Él nos manda. Porque hay siempre la tendencia humana, amados hermanos, de el hombre querer hacer las cosas como a él le parece. Situación que nosotros podemos ver, amados hermanos, por ejemplo, en muchas iglesias actualmente se están haciendo toda una serie de cosas que no manda la Biblia. Entonces, eso le desagrada a Dios. Eso impide que el pueblo de Dios pueda crecer, que el pueblo de Dios pueda influenciar en el mundo. Por eso que la situación ahora está al revés. El mundo está influenciando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios está siendo menoscabado. Por eso, amados hermanos, cada día, al conocer nosotros esta enseñanza del Señor, tenemos que procurar vivir conforme a la palabra de Dios. Las historias bíblicas son de suma importancia, amados hermanos, para vivir conforme al propósito de Dios. Por eso es la insistencia que nosotros tenemos, amados hermanos, en decirles que lean la palabra de Dios todos los días.
tienen que leer la Biblia todos los días, no de vez en cuando, más hermanos. Tienen que, ya les dije la semana pasada, en el culto del día martes, creo que fue, ¿no? Les dije que se deben conseguir un programa de lectura bíblica diaria, Amén. para que en un año lean la Biblia. Deben, amados hermanos, este texto que hemos leído esta noche, quiero que lo tengan presente a la hora de su desayuno, de su almuerzo, de su comida. Porque la palabra de Dios es el alimento para nuestra alma. Es el alimento fundamental. Entonces, si ustedes realmente aman a Dios, acuérdense de primero alimentar su alma y después su cuerpo. Entonces, de esa manera ustedes se van a acordar si han leído la palabra de Dios. Si no han leído a la hora del desayuno, ténganlo, esfuércense en leerlo a la hora del almuerzo. Si no lo han leído a la hora del almuerzo, esfuércense en leerlo antes de dormir en la noche. Pero todos los días lean la palabra de Dios. Hagan este simple ejercicio mental, hermanos y hermanas, y ustedes se van a acordar siempre que tienen que leer la palabra. Y acuérdense de buscar un momento en el cual todos los días a la misma hora, al mismo tiempo, lean la palabra de Dios. Cuanto más lean la palabra de Dios, van a crecer espiritualmente y van a aprender, como se llaman hermanos, van a aprender a disciplinar su vida y van a aprender, como se llama, a obedecer estrictamente la palabra de Dios. Amén. Eso va a servir para su crecimiento espiritual. Porque si no crecemos espiritualmente, hermanos y hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo y un día tendremos que dar cuenta de nuestro tiempo, en qué lo hemos empleado, en qué lo hemos utilizado. La palabra de Dios dice también, amados hermanos, que sirve para redarguir. ¿Qué es redarguir? Es convencer a la persona o convencernos nosotros mismos, amados hermanos, de algo que no hemos hecho conforme a las indicaciones de Dios y tener conciencia de que eso tiene graves consecuencias para nuestra vida, que no solamente va a afectar nuestra vida, va a afectar también la vida de nuestra familia, la vida de nuestra comunidad, la vida de nuestra congregación, va a afectar. Entonces tenemos que, amados hermanos, como les decía, por ejemplo, en el caso del rey David, cómo el pecado de él, cómo afecta a toda su familia. Cómo el pecado del rey Saúl, por no obedecer estrictamente las indicaciones del Señor, trae como consecuencia la ruptura del reino de Israel. Ustedes saben que cuando el profeta Samuel lo va a emplazar al rey Saúl por no haber cumplido estrictamente las órdenes del Señor, que le dijo que conquistaran 2 pueblos enemigos y eliminaran todo lo que encontraran ahí, quemaran todo, no cogieran ningún objeto, ninguna cosa. Y el rey escuchó la voz de los soldados que le dijeron que el ganado estaba bueno, que las cosas estaban bien y que ya los reyes se habían rendido y que no lo votaran. Y el rey Saúl se dejó llevar por la voz, como se dice, vox populi, por el pueblo, y no obedeció la palabra de Dios que había dicho que arrasara con todo. Cuando viene el profeta Samuel y le encara diciéndole que porque no ha cumplido la palabra de Dios,
él dice que no, que yo he visto que las ovejas estaban buenas y queríamos ofrecerlas en holocausto y que como los reyes se habían rendido ya nos había matado. Entonces Samuel se molesta y se retira, y en eso el rey Saúl lo jala para que no se vaya y se rompe su, ¿cómo se llama? Su túnica, y Saúl le dice: has dividido el reino hoy día. Pasa un tiempo más, hermanos, y la nación de Israel, que estaba constituida por 12 tribus, se divide en dos. Israel con 10 tribus y Judá con 2 tribus. Judá al sur, Israel al norte. Y se convirtieron en 2 naciones enemigas. Todo por la desobediencia, por no cumplir estrictamente lo que el Señor le había mandado. Esto nos enseña, amados hermanos, como les decía, un caso en el cual el rey es redarguido, pero él no se arrepiente. Él no se arrepiente. Y el propósito de redarguir, amados hermanos, es que nosotros nos arrepintamos, que nos demos cuenta realmente de lo que estamos haciendo. El no redarguirnos es ponernos en rebelión contra la palabra de Dios. Si nos damos cuenta, amados hermanos, toda la naturaleza obedece a Dios. Por ejemplo, en el caso de la gestación, una mujer cumple 9 meses. Todo el tiempo son 9 meses. Rara vez se produce algún fenómeno antes o después, ¿no? Muy rarísimo. Generalmente la naturaleza cumple ese periodo de 9 meses. Los árboles dan su fruto en su tiempo. Todas las frutas tienen un tiempo en que dan su fruto. Por ejemplo, el sol y la luna tienen su recorrido invariable. Los astros tienen su elíptica en la cual se mueven siempre, no varían en ningún momento. Hay leyes físicas que los gobiernan, ¿no? La Tierra tiene su movimiento de traslación, 365 días, todo el tiempo. Tiene también un tiempo de rotación, ¿no? Las 24 horas del día. El mar está sujeto a no salirse de las playas. El Señor le ha dicho: hasta aquí te quedas y de aquí no te mueves. Y el mar obedece, cumple esa ley. Hasta podríamos decir que el mar le adora al Señor porque respeta. Pero Dios le dice al hombre: ven, y el hombre se levanta la cara, mira hacia el cielo y levanta su puño y le dice: no. Es el único que no obedece. Es el único que se rebela. Por eso dice la Sagrada Escritura que él por naturaleza es malo. No hay ni uno solo bueno, dice la Sagrada Escritura. Todos han pecado y por esa razón todos son destituidos de la gloria de Dios.
Nadie puede decir que es bueno. El mismo Señor Jesús le dijo al joven rico que fue a preguntarle qué era necesario para entrar al reino del cielo. Y él le dijo que no dijera que Jesús era bueno, porque el único bueno era Dios. Después todos los hombres somos malos, somos imperfectos. Y la palabra de Dios, cuando leemos las Sagradas Escrituras constantemente, la Sagrada Escritura nos redarguye, la Sagrada Escritura nos hace ver que somos imperfectos, la Sagrada Escritura nos hace ver que nuestra inclinación siempre es el mal. Desde que nacemos, amados hermanos, tenemos la marca de la maldad. Ustedes, a algún niño, ustedes han visto que a algún niño les enseñen a ser malcriados. El niño desde que tiene 6 meses, 8 meses o 9 meses gatea, ya tiene sus rabietas. Nadie le enseña a ser malo. ¿Usted quiere comprobar que un niño es malo? Quítele el juguete con el cual él no juega y déselo a otro niño a ver cómo va y se lo arrancha. No le gusta el juguete, pero no quiere que otro lo tenga, porque es malo, no quiere compartir. La naturaleza del hombre. Es muy importante, amados hermanos, que todos y cada uno de nosotros tengamos una clara conciencia de que somos imperfectos, porque cuando nos reconocemos imperfectos, podemos ser más tolerantes con las cosas que nos haga el prójimo. Podemos entender que puede, como se llama, hacernos mal, porque el mal está en él. ¿Acaso no recordamos lo que decía el apóstol Pablo? Hago lo que no quiero hacer, y lo que quiero hacer no lo hago, porque hay dentro de nosotros una naturaleza que nos impulsa al mal. ¿Quién puede decir yo no tengo envidia? ¿Quién puede decir que no tiene ira? ¿Quién puede decir que no tiene impaciencia? ¿Quién? Todos, amados hermanos, todos tenemos defectos. Y la palabra de Dios, al leerla, va a ser como un espejo. Por eso dice que la palabra de Dios es para redarguir. En él nos vamos a ver tal y como somos. Y eso nos va a llevar a tener una sincera y franca comunión con Dios, a no esconder nuestros defectos, a no esconder nuestras debilidades. Al ser humano le encanta, más hermano, esconder sus debilidades. Le gusta aparentar delante de las personas que él es bueno, que él es perfecto. Se ofende terriblemente cuando alguien le dice que tiene una imperfección. Por eso el Señor Jesús decía: aprendan de mí que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Por eso, amados hermanos, leamos la Sagrada Escritura para ser constantemente redarguidos y así ir mejorando cada día más y más, apareciéndonos más a nuestro Señor Jesús, porque ese es el propósito, ¿no? Ser parecidos al Maestro. Hemos dicho que queremos seguir las pisadas del Maestro. Señor, yo quiero seguirte, lo hemos cantado. Señor, si acaso me preguntas a quién debo seguir, yo contestaré: seguirte sobre ti, Señor. Si queremos seguir al Señor, debemos alimentarnos más frecuentemente con la palabra de Dios. Amén. Así como encontramos para redarguirnos en la Sagrada Escritura, también, amados hermanos, dice la Sagrada Escritura que sirve para ¿qué más dice? Para corregir. Para corregir, ¿no es cierto? ¿Qué ganamos, amados hermanos, si leemos la Sagrada Escritura y encontramos en ella grandes
vidas con las cuales el Señor nos muestra que debemos, como se llama, obedecer, que debemos redarguirnos si no nos corregimos, amados hermanos. Justamente un propósito de redarguir es que nos corrijamos, amados hermanos. Que nos corrijamos unos a otros o nosotros mismos nos autocorrijamos a través de la lectura de la Sagrada Palabra. Porque solamente corrigiéndonos, amados hermanos, es como vamos a mejorar cada día más. ¿Y cómo nos corregimos si no conocemos la Sagrada Escritura? Imposible, ¿cierto? Entonces, para corregirnos es necesario que conozcamos la Sagrada Escritura. Es necesario que conozcamos lo que Dios nos dice que está mal y está bien. Es tan grande el amor de Dios, amados hermanos, que Él se ha tomado el trabajo de la Sagrada Escritura darnos exactamente todas las cosas que debemos hacer y lo que no debemos hacer. De tal manera que si queremos tener una vida agradable, hermanos, ya lo tenemos en la Sagrada Escritura, pero muchas veces por ignorar, por no conocer, por no saber, es que cometemos muchos errores y sufrimos en esta vida. Por eso es que debemos buscar en el libro de sabiduría, Eclesiastés, como estaba mencionando hace un momento, ahí tenemos enseñanzas maravillosas para no caer en error en esta vida. Lamentablemente, justamente los que debían leer más eso, que son los jóvenes, no lo leen y después pasan duras y tristes amarguras en su vida. Ahí dice que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, un tiempo para llorar, un tiempo para cantar, un tiempo para bailar, un tiempo para levantar piedras, otro tiempo para tirar piedras, en fin. El Señor dice, todo tiene su tiempo. Y muchas veces uno cuando es joven desperdicia su tiempo, tanto para prepararse como persona, como para tener un trato con su Creador y Salvador, ¿no? Por eso mucha gente dice, erróneamente, por no tener sabiduría, dice que cuando sea ya mayor ya se va a dedicar a las cosas de Dios. Caso error. Ya en ese tiempo ya no es útil para el Señor. Ya. El Señor quiere gente joven, quiere gente que esa gente joven se prepare, se capacite. ¿Para qué? Para conquistar las almas, para conquistar, para mejorar la vida en este mundo. Entonces, el propósito de Dios también a través de la Sagrada Escritura, más hermanos, es corregirnos unos a otros y uno mismo también. Enseñar o instruir en justicia, dice la palabra de Dios. Y aquí un gran problema. Como decíamos, la naturaleza del ser humano es imperfecta y por lo tanto a él no le agrada en absoluto la justicia. A él personalmente le gusta que haga justicia, pero él hacer justicia no le agrada en absoluto. Por eso el Señor, a través de la Sagrada Escritura, ya viene enseñando que el hombre debe tener, dice, un correcto comportamiento. Pesa completa, dice, ¿no? Pesa completa, medida completa. Todo exacto. Nada de trampas, nada de engaños, nada de mentiras. Total fidelidad, total integridad. Defender lo que se debe defender según las enseñanzas de la Sagrada Escritura. No porque sea mi familia o sea mi familiar lo defiendo si no tenga la razón. Nada de injusticias.
honradez total. Instruir en justicia significa que el cristiano debe ser una persona con principios, con valores, con virtudes cristianas y regirse por ellas y vivirlas estrictamente al punto que debe ser, como algunos dicen, un cristiano que tiene que ser radical. El cristiano no puede conceder alguna, digamos, alguna concesión a un principio. Si la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser personas íntegras, tenemos que comportarnos como tales. Si dice debemos ser honrados, debemos ser honrados. No podemos tomar ni siquiera un alfiler, un lápiz, una hoja de papel que no es nuestro. Siempre tenemos que pedir, o de lo contrario no lo tomamos. Tenemos que ser radicales. ¿Por qué? Porque el mundo tiene otro comportamiento, hermanos y hermanos. Y si nosotros nos comportamos igual que ellos, sin principios y sin valores, nunca vamos a ser diferentes a ellos. Y por lo tanto nunca vamos a poder influenciar en las personas. El cristiano debe ser reconocido sin que hable, solo con su comportamiento, ya sea en su centro de trabajo, ya sea donde estudia, donde sea que esté, donde sea que se encuentre. Tiene que ser completamente íntegro, tiene que ser excelente en lo que haga, en el trabajo que desempeñe. No importa qué trabajo, si es manual, intelectual, ¿no? Si es de lo que sea. Porque hay un principio, hermanos, no recuerdo ahorita en qué libro está, pero que dice así. Primero en Isaías dice, en Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, a todos los llamados de mi nombre, yo los formé, los hice para gloria mía. El Señor nos ha creado para la gloria de Él. Amén. Y el apóstol Pablo decía: todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios, sea que comáis, sea que bebáis, sea que trabajéis, sea lo que hagan, hazlo para la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos, instruir en justicia significa que nosotros tenemos que tener un comportamiento totalmente ejemplar. Es algo que tenemos que cuidar. ¿Saben ustedes en qué, mejor dicho, saben ustedes en qué lee la Biblia un incrédulo? El incrédulo lee la Biblia, hermanos, a cada instante, más que ustedes, más que nosotros, digo yo también, más que yo mismo lee a cada instante, en qué momento, de día, de tarde, de noche. El incrédulo está leyendo la Biblia. A ver si alguno de ustedes sabe, amados hermanos. Pongo 100 soles ahorita aquí en la mesa y le doy al que me dice en qué Biblia lee el incrédulo. Y en la Biblia, Reina Valera, o en cualquier otra Biblia cristiana. Nosotros, pastor, los cristianos. ¿En qué lee? Miren, el Nuevo Testamento dice, el apóstol Pablo decía: nosotros somos cartas abiertas al mundo. Cada uno de nosotros es una carta. Cada creyente es una Biblia. Porque el que no es creyente está viendo cómo se comporta el cristiano. Si el cristiano se comporta mal, llama al lugar del Evangelio. Si se comporta bien, se constituye un ejemplo de vida diferente. Por eso, hermanos, a veces estamos preocupados en querer saber mucho, tener mucho conocimiento. Por eso el apóstol Pablo también decía: el conocimiento mata, si no es bien aplicado. Entonces,
hay que esforzarnos, amados hermanos, por tener un comportamiento ejemplar. Por ejemplo, sobre todo en el trabajo, amados hermanos, cuando nos dan tiempo para hacer alguna cosa, nosotros tenemos que cumplirla sea como sea. Yo recuerdo, amados hermanos, que cuando me encargaban a veces dibujar algunos planos, hacer algunos planos, y me daban un tiempo, yo me amanecía en una oportunidad, no les miento, hermanos, Dios lo sabe, trabajé 21 horas sin dormir, 21 horas, quito las 3 horas de tomar mis alimentos, ¿no? Y descansar un rato, y después las 21 horas me las pasaba dibujando para poder, cumplir en la fecha en que yo me había comprometido. Por eso que yo soy, amados hermanos, muy exigente en la puntualidad, muy exigente en el cumplimiento de la palabra. Cuando uno se compromete de palabra, tiene que cumplir sea como sea. Eso es un buen testimonio. Y de eso la gente se admira y de eso mucha gente llega al Evangelio por el buen comportamiento. Amén. Eso a veces es más impactante que llevarle la palabra de Dios a una persona. Por eso, hermano, instruir en justicia. Si a mí me ponen a trabajar en una oficina y no está mi jefe al lado mío, yo tengo que trabajar las 8 horas como leal. No porque no está, me pongo a descansar, me pongo a dormir un rato. Eso no es correcto, eso no es justo, eso no es honrado. Si yo me he comprometido a trabajar por un monto, tengo que hacerlo bien y completo, como si me estuvieran viendo. Porque sí es cierto que no me ve mi jefe, pero Dios nos está viendo, amados hermanos. Entonces tenemos que ser íntegros. Tenemos que esforzarnos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, amados hermanos. No hay uno solo que sea perfecto. Pero tenemos que esforzarnos en dar buen testimonio. Cuando demos buen testimonio, amados hermanos, vamos a atraer a la gente, incluso a nuestra misma familia, ¿no? Tenemos entonces que vivir siempre pensando en ser justos unos con otros, amados hermanos. Y todo eso vamos a adquirirlo leyendo la Sagrada Escritura. No es suficiente las prédicas, no es suficiente las clases. Aparte nosotros tenemos que leer la Escritura. Yo les ruego en el nombre del Señor que se esfuercen en leer la Sagrada Escritura, y van a ver ustedes las recompensas que el Señor va a tener sobre sus vidas. Y algún día yo les estaré dando también mi testimonio, ¿no? Que hasta ahora creo que muchos de ustedes no lo saben, para que vean ustedes cómo Dios es fiel cumplidor de su palabra, y Él demanda también que sus hijos sean también fieles cumplidores de su palabra. Que el Señor los bendiga, amados hermanos, ¿no? Que esta palabra les sirva, pues, amados hermanos, para mejorar su relación con el Señor, más que todo, y también entre unos y otros como una hermandad en la cual estamos fraternizando y viviendo todos. Que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios.